No existe ninguna duda que Carlos Marx ha sido uno de los grandes pensadores en la historia de Occidente. Quienes han intentado negarlo han incurrido o en un acto muy grande de ignorancia o, en su defecto, han hecho, con diferentes gradaciones y en diferentes situaciones, grandes papelones. No puede negarse que su pensamiento marcó en gran medida la historia de Occidente entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Esto está indiscutiblemente fuera de duda y en el ámbito académico no hacen falta más razones para incorporar en una cátedra de economía el pensamiento de Marx, dado que fue, entre otras cosas, un gran economista. Pero lo que interesa, lo que para nuestra cátedra nos interesa, es analizar un poco qué características tuvo la contribución de Marx al pensamiento económico, porque desde las escuelas liberales y conservadoras, y también desde ciertos nacionalismos, se intentó vanamente de relativizar su obra, de quitarle importancia, y en los últimos años, principalmente a partir de la caída del muro de Berlín, a finales de los años 80 y principios de los 90 del siglo XX, se empezó a repetir en diferentes medios de comunicación y también en los ámbitos académicos que el pensamiento marxista había pasado de moda y que el método marxista de análisis ya no era utilizable en la realidad actual. Bueno, vamos a demostrar brevemente que eso no solo es falso, sino que quienes prescindan del método de análisis marxista como parte de su formación intelectual y profesional, sentirán, con el correr del tiempo, un enorme bache en su carrera posterior, al no disponer de una herramienta tan importante como es el marxismo en materia económica. Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en la ciudad de Treveris, en la Renania, una ciudad muy tradicional de Alemania porque era cabecera de un importante arzobispado y ahí residía uno de los 7 electores del Reich alemán. Una ciudad de rancia tradición católica, con una minoría muy importante de protestantes, y que a lo largo de los siglos había sido la avanzada de Occidente dentro de Alemania. Por lo tanto, su lugar de nacimiento es decisivo para poder entender su obra posterior, ya que Treveris, como Coblenza, como Colonia, como Bonn, fueron ciudades, las famosas ciudades del Rin, que estuvieron muy influidas por la Ilustración y por el pensamiento francés del siglo XVIII. Ahí el liberalismo arraigó con mucha fuerza y el pensamiento progresista tuvo un enorme auge en el periodo previo e inmediatamente posterior al nacimiento de Marx. Marx nació en el seno de una familia burguesa de origen judío. Sus ancestros, por parte de padre y por parte de madre, eran conocidos y reconocidos rabinos de la comunidad judía alemana, y su vocación por el estudio, por el esfuerzo intelectual, por la interpretación de textos y por el análisis riguroso de los mismos, evidentemente tiene mucho que ver con la cultura familiar y la tradición familiar. Su padre rompió un poco con esa trayectoria porque se recibió de abogado siendo muy joven y en el año 1815, cuando Napoleón fue derrotado y la zona de la Renania pasó de Francia a Prusia, los prusianos prohibieron el ejercicio de la abogacía a las personas de origen judío, lo que obligó al padre de Marx a bautizarse como protestante, a él y a sus hijos, rompiendo de algún modo, de manera formal, con una larguísima tradición judaica y incorporándose el padre de Marx al mundo profesional y al mundo de las ideas ilustradas en esa zona de Alemania. Marx estudió
en un importante establecimiento educativo que en su momento había pertenecido a los jesuitas, el Colegio Federico Guillermo de Coblenza, y luego estudió Derecho, primero en la Universidad de Bonn y después en la Universidad de Berlín. Y su paso por la Universidad de Berlín es trascendental porque ahí Marx va a tomar contacto con la escuela filosófica hegeliana, que en ese momento era la escuela filosófica más importante de Alemania y probablemente del mundo occidental cristiano en los primeros años del siglo XIX. Su contacto con la corriente hegeliana lo va a llevar directamente al estudio del derecho y al problema del Estado dentro de las sociedades modernas. Por primera vez se va a dedicar con mucha energía y con mucha dedicación a estudiar estas cuestiones y a pesar de que su profesión de base era la abogacía, Marx se va a formar en Berlín como filósofo y va a encauzarse dentro de la corriente conocida como izquierda hegeliana, que tuvo una enorme trascendencia en el pensamiento filosófico occidental porque de alguna manera abrió el camino a la discusión dentro de Alemania sobre el problema del socialismo. Estos vínculos que estableció en Berlín con la escuela hegeliana y este estudio metódico, sistemático de la filosofía de Hegel y de los problemas vinculados con la existencia, el origen y la función del Estado dentro de la sociedad, lo condujo necesariamente como derivación al ejercicio de dos disciplinas simultáneas, la sociología y la historia. Además de estudiar Derecho y de estudiar Filosofía, entre 1840 y 1850 Marx se va a poner a estudiar con mucho ahínco y con mucha dedicación tanto la historia europea contemporánea como la nueva ciencia sociológica que había sido fundada por Comte y por Saint-Simon hacía muy pocas décadas. Esta formación intelectual ecléctica, políglota, universalista, lo llevó también, de manera muy temprana, al estudio de la economía. En 1844 escribió, nunca editó, pero escribió, un conjunto de apuntes que van a ser editados recién en 1932 en la Unión Soviética, conocidos como escritos económico-filosóficos. Y ahí el joven Marx, que ya venía con un enorme bagaje intelectual, a pesar de su corta edad, se va a vincular con los problemas económicos de una manera muy rigurosa, muy sistemática, muy ordenada. Y en esos escritos, que insisto, son apuntes de juventud, apuntes de estudiante, demuestra que ya conoce muy bien las obras de Robert Malthus, de Adam Smith y particularmente de David Ricardo. En 1844, cuando Marx tiene apenas 26 años, es ya un consumado economista y un hábil intérprete de la nueva ciencia económica. Conoce muy bien a estos autores, los trabaja muy bien. En estos apuntes se nota con claridad que los ha abordado con profundidad y críticamente. Y este estudio riguroso de la economía política, sobre todo de la economía política inglesa, va a disparar en él las primeras dudas sobre la viabilidad del método que estos autores clásicos habían utilizado para interpretar los fenómenos económicos de la época. Como hemos visto en videos anteriores, cuando hablábamos de Malthus, de Ricardo, de Smith, la ciencia económica fue naciendo en un periodo anterior a la Revolución Industrial, pero alcanzó su cúspide precisamente con Carlos Marx, porque Carlos Marx va a ser, en esta materia, quien sintetice toda esa tradición, esa de alguna manera novel tradición teórica, en un corpus propio, original y sistémico, que de alguna manera representa, por un lado, una síntesis y por el otro lado, una crítica muy profunda. Y su formación como economista, que es paralela a su formación como sociólogo, como historiador y como filósofo,
alcanza su cumbre por esos años, siendo todavía un muchacho.